Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Muchas veces hemos mencionado la importancia que tienen en la cultura de un pueblo las tradiciones y la continuación de estas en los niños, en las nuevas generaciones. Los arrullos o arrorrós, cuentos canción, rondas, juegos coreográficos, leyendas, etc., podría decirse que son la base fundamental, el eslabón que consolida una cultura y su perdurabilidad. Eso es válido para todas las comunidades humanas. En la lúdica siempre encontramos juegos y cantos apropiados y necesarios para la educación, el desarrollo integral del individuo. Existen en nuestro país juegos que preparan al niño desde muy temprana edad y que en muchos casos conservan la versión original de su raíz étnica. Duérmase, niña, que tengo que hacer. Hoy en esta banca, ya ustedes lo acaban de oír, él es Jairo Guerra Peña, músico colombiano, folclorista, compilador de cantos, arrullos, algunas rondas, también compositor y un pedagogo que estaba dispuesto a jugar, a cantar, a rondar, a arrullar y a que esto trascendiera en distintos espacios, para distintas comunidades, para acercarnos más y para llegar a ese punto exacto en el que necesitamos más que las palabras para poder expresarle al otro lo que sentimos. El juego y el folclore se unen y también el cariño de mucha gente que recuerda hoy a Jairo Guerra Peña. Hoy estamos con maravillosos invitados y estamos realizando en este podcast un homenaje a Jairo Guerra. Estaremos hablando mucho más de él y también de la fundación y todo el equipo que rodea el juego. Porque sí, estamos haciendo un homenaje a la música folclórica colombiana, al amor por jugar y al amor por transformar y trascender en las comunidades. Hacer memoria, restablecer esos espacios de encuentro. Hoy estaremos con la Fundación Cante Juegue, estaremos también, por supuesto, con Yola Guerrero, Susana Guerrero y Miguel Guerra Guerrero. Les doy la bienvenida, yo soy Jacdy López. Bueno, nuevamente con ustedes, me alegra mucho poder continuar con estas charlas que han sido para nosotros muy enriquecedoras. Gracias a Banca del Parque que nos da este espacio. Hola a todos y a todas. Gracias por sentarse aquí otra vez en esta banca a echar chismes sobre el juego. Hola, sí, buenísimo de nuevo con ustedes aquí en esta banca. Bienvenidos todos. Bienvenidos nosotros, gracias. Bueno, ese audio con el que abrimos este programa, ese audio tiene la voz de Jairo Guerra. Hoy lo vamos a conocer mucho más, lo vamos a recordar porque estamos segurísimas que muchas de las personas que están en este podcast saben quién es, conocen su legado y hoy, como les digo, en este homenaje vamos a aprender mucho más de él. Jairo Guerra trajo conocimientos para Colombia y para el mundo respecto a la tradición, respecto al juego, pero en anteriores podcasts hemos hablado un poco más sobre el juego. Hoy vamos a hablar mucho más sobre las tradiciones. Justamente aquí están Yola, que fue su esposa cuando estaba Jairo en vida, Miguel, su hijo, y también Susana, que hace parte de las cuñadas, esas familias grandes, preciosas en las que uno se siente cobijado, acompañado. Y esto me lleva a la pregunta, ¿qué significa para ustedes Jairo Guerra Peña? ¿Qué se acuerdan de él?
Jairo fue nuestro inspirador, nuestro motivador y el gestor de la Fundación Cantejuegue. Con él fue que iniciamos talleres a través del juego. Él siempre puso la música al servicio de los niños y de las niñas, al servicio de la comunidad. Era pedagogo musical y empezó dando talleres con muchos, no solo infancia, sino también con todos los que acompañan en ese proceso de educación a la niñez. Entonces nos fuimos acercando porque también para mí me interesaba y era inspirador todo el trabajo que hacía Jairo, y nos fuimos acercando cada vez más a la música y al juego, sobre todo, y al juego tradicional, que era lo que nos unía fundamentalmente, la tradición oral. De ahí fueron surgiendo otros talleres que ya Susana les contará cómo se fue uniendo ella al grupo, y después Miguel cómo se fue uniendo ya para ir consolidando lo que hoy es la Fundación Cantejuegue. La Yola contó una partecita, pero yo cuento una un poquito más atrás. Yo le presenté esa precisita a Jairo y me decía, ¿dónde está mi precisita? Jairo y yo estudiábamos en la Universidad Pedagógica, Pedagogía Musical. Era delicioso estar en clases donde él, que era músico y desde niño, llevaba toda esa musicalidad en general a todas las clases que recibíamos, y era delicioso sentarnos en la cafetería y empezar a armar grupos, gente que cantara, él improvisaba, era un improvisador, tenía muy buena forma de relacionarse con la gente y lograba armar toda una fiesta en una cafetería donde nos estábamos conociendo los primíparos. Él nos daba talleres, él siempre el chachacuchacu, que era la forma de darnos los golpes de tambor para enseñarnos. Era muy, muy, muy rico estudiar con Jairo, era muy enriquecedor. Después conoció a la Yola y después pues vino Miguel. Siempre tuvimos el interés por la música tradicional. Él, de hecho, con su familia tenían un grupo que tocaba música tradicional de las costas, y él siempre buscó traer todo esto que no se conocía, que no estaba grabado, y por eso también los talleres por diferentes poblaciones, ciudades, comunidades, con mujeres. Las mujeres lo querían muchísimo. Él sabía tratar muy bien a cada persona, se acercaba a cada persona y lograba entenderla y hacerse entender. Siempre buscó, a través del conocimiento que cada persona podía aportar, recoger, ir transmitiendo oralmente lo que recibía en talleres y lo llevaba a otros talleres, y así íbamos aprendiendo todos. Obviamente mi papá es muchas cosas, además de mi papá. Es el primer golpe de tambor, es el que me acercó a la música, fue mi primer profesor de música y de juegos de vida. Y claro, yo tenía 10 años cuando él murió, entonces de alguna manera él se convirtió en tradición oral rápidamente para mí, ¿no? Porque básicamente todo lo que yo aprendí y seguí aprendiendo, y hoy en día me sigo sorprendiendo de todo lo que hizo y de todo lo que fue, pues básicamente viene de la oralidad que me han contado quién era también ese personaje, ¿no? Todo lo que me han contado mi mamá, todo lo que me ha contado mi abuela, todo lo que me ha contado la gente de lo que él era, además de lo que yo recuerdo. Pero claro, imagínate, ya son 25 años, yo tenía 10 años. Hoy, por ejemplo, al escuchar la voz de él, pensaba como, wow, así hablaba él, ¿no? Qué loco, o sea, no me acordaba cómo hablaba él. Entonces, para mí, él es, obviamente, muchas veces he pensado, siendo músico, y él era músico y también era percusionista igual que yo, muchas veces he pensado como, wow, me encantaría estar con él y hacer un proyecto con él, me encantaría mostrarle lo que estoy tocando, me encantaría mostrarle lo que estoy grabando, pero de alguna manera también Jairo ha sido un espejo simbólico
muy grande para mí. Decía mi mamá ahorita que él siempre dio la música en el servicio de la gente. Me recordó una vez una frase que me dijo Elkin Robinson, que me decía que la música, creo que lo dije en el programa pasado, la música es la gran musa y a la música no se le pide sino se le da. Y también de alguna manera esto hacía Jairo con el juego, ¿no? No le pedía, era su gran musa y le daba mucho. Entonces él fue una escuela para mí. Pues de los 10 años que lo tuve en vida, fue la escuela del juego, la escuela del ritmo, y el papá también, un gran padre, a veces no tanto normal, pero siempre digamos que lo agradezco mucho haber compartido con él así sea esos 10 años y saber que todavía sigue siendo una gran persona en mí y sigue teniendo un referente tan alto y tan grande de la persona increíble que fue, ¿no? Eso es un poco Jairo, lo que yo me acuerdo de Jairo y lo que Jairo es presente hoy en mí. También tenemos voces que lo recuerdan, voces que están con el corazón. Vamos a escucharlos. Para mí Jairo significa un ser amoroso, maravilloso, que siempre conserva su esencia y muy solidario. Para mí Jairo representa fundamentalmente arte, música, solidaridad, sensibilidad y un alma femenina grande y amorosa que ayudaba a todo el mundo. Siempre estaba ahí. Jairo Guerra para mí es el gusto por la vida, el deleite, el disfrute con la vida. Eso es fundamentalmente Jairo. Jairo Guerra es talento con disciplina. Jairo transformó su pasión musical en el tempo, la dinámica y la tonalidad que lo haría imborrable en nuestros corazones. Mi tío Jairo fue para mí un modelo de escucha activa. Es la práctica de escuchar a un interlocutor con la intención de entender genuinamente, completamente a alguien en lugar de simplemente responder. Esa práctica es importante en pedagogía, es importante en la gerencia de las personas, en las empresas, y también ocurre en personas que viven en el ahora. Para mí todo eso estaba encapsulado en Jairo. Para mí Jairo, por supuesto, un gran hermano, humor, templanza, determinación. Para mí Jairito es alegría, música, grandeza, felicidad y un ser humano inolvidable. Para mí Jairito, además de un ser maravilloso y luminoso, siempre estaba diciendo: hazlo, tú puedes hacerlo, no te cohibas, hazlo. Siguiendo esta conversación después de esos mensajes tan hermosos y aparte de eso, pues todo lo que generó en las personas, la recordación. Dicen que uno tiene que ser muy buen pedagogo para que genere tanta recordación en las personas. ¿Qué hace que específicamente se enfoque? De pronto una persona que inspiró, una persona en particular que inspiró esa decisión de crear una fundación. Bueno, inicialmente lo que hacíamos con Jairo era espontáneamente jugar siempre en todas las reuniones familiares, en las reuniones de amigos, donde había niños, en el colegio donde estudió Miguel en la EPE, hacíamos jornadas con los niños en la casa nuestra, nosotros vivíamos en el campo, y hacíamos jornadas de cosecha de papa, y después había juego después de la cosecha de papa con todos los compañeros y las compañeras de Miguel, padres de familia, entonces hacíamos juegos, o sea que el juego como que formó parte de la cotidianidad nuestra, y formó parte también de las dos familias, porque muchos de los mensajes que nos llegan recordando a Jairo para hacerle este homenaje vienen casi todos de sus sobrinos y sus sobrinas, porque ellos compartieron con Jairo su niñez y la compartían porque siempre alrededor de él y alrededor de los encuentros que teníamos estaba el juego. Entonces el juego, y ya más adelante la fundación como tal, y el juego tradicional fundamentalmente llegó casi que a ser parte
parte del patrimonio cultural de la familia. Entonces, después, poco a poco, empezamos ya a dar talleres en jardines, talleres particulares, talleres con las comunidades, pero siempre con la niñez. Y entonces participábamos Susana, que fue compañera de Jairo en la Universidad Pedagógica, y ellos en la parte musical, y yo participaba en toda la parte de lo que era narración oral con la palabra. Entonces, poemas, cuentos, mitos, leyendas y todos los juegos de palabras. Y así fuimos armando el equipo y fuimos, cuando empezamos a darnos cuenta era que nos unía, que ya nos había unido mucho la tradición oral, pero nos unía fundamentalmente el juego. Y fue cuando decidimos que dentro de toda su trayectoria que tuvo Jairo, él viajó a muchos sitios de Colombia y logró recoger una valiosísima información de juegos tradicionales del Pacífico, del Atlántico y algunos de la zona andina, más todos los que él llevaba y los traía desde su familia. Su mamá, por ejemplo, nos ayudó y participó muchísimo. Doña Carmela, la vieja Carmela Guerra, que era un ser maravilloso, también nos ayudó con muchos recordando y jugando con sus nietos, muchas de los juegos que ella conocía. Entonces salió la idea de que había que plasmar en un libro mucho de lo que se había podido recoger, y ahí nació el libro Para que la ronda ronde, el canto cante y el juego juegue. Y bueno, después más adelante, Jairo, cuando ya estábamos a punto de sacar el libro, Jairo murió joven, murió a los 45 años, y nosotros pensamos con Susana que había que continuar con estos talleres y que había que continuar con ese legado tan enorme que nos había dejado Jairo y que ha sido durante todo este tiempo nuestra inspiración y nuestra motivación a continuar. Y de ahí partimos para, una vez que se sacó el libro, nos dimos cuenta que el libro había que hacerlo caminar, y que la mejor manera de hacerlo caminar era sacarlo de un cajón o de una biblioteca y ponerlo ya a que actúe, a que juegue. Y entonces de ahí se nos nacieron los talleres, que es para implementar el libro. Bueno, ya eso más adelante ya Susana me complementa y hablaremos de eso. Pero entonces cuando sacamos el libro, dentro de las muchas puertas que tocamos con el libro, porque nos parecía que era una herramienta muy importante, nos acercamos a Fundalectura, y Fundalectura lo presentó al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación le gustó mucho para que forme parte de la colección Semilla del programa Leer es mi cuento. Entonces, a partir de eso, decidimos que ya tendríamos que ser fundación. Jairito decía, no te preocupes, ocúpate. Eso se lo aprendí a él. Para mí Jairo es muchas cosas. Es nuestro gigante protector, y además es nuestro gigante músico y armonioso. Hacía que todos tuviéramos una gran armonía cuando estábamos juntos, y las mejores fiestas alrededor de un círculo, una chimenea, un fuego, fueron con él, cagados de la risa, cantando y jugando. Jairo para mí era alguien que tenía su niño interior totalmente desarrollado, que nunca lo olvidó, y eso le permitía ser amigo de gente de todas las edades y de todas las generaciones. Para mí Jairo por eso es amistad, es juego, es humor, es generosidad. La música folclórica fue, digamos, de la gran herencia que me dejó Jairo y de la familia Guerra. Ellos tenían una agrupación que se llamaba Ecue. Mi abuelo, Cheo Guerra, Dalmiro Guerra, Orlando Guerra, Natalia Guerra, toda la familia Guerra tenía una familia de músicos. Mi abuelo, Cheo, jugó con Lucho Bermúdez, Pacho Galán, fue uno de los grandes músicos del país. Y por esa línea llegó
todo el folclore que mi papá llegó a tocar con el conjunto de Elia Zapata como percusionista. Era un muy buen bombero. Bombero es el que toca bombo. El instrumento, y digamos que él junto con Dalmiro fueron de los músicos que desarrollaron mucho el folclore y lo llevaron o lo quisieron llevar a otros lugares que no fueran únicamente folclore y tradición, sino que además de eso, con qué se podía fusionar. Entonces hicieron una banda de jazz, empezaron a hacer jazz experimental con folclore. Ellos eran, además de muy buenos músicos, Dalmiro era un musicazo increíble, es un musicazo, sigue vivo. Eran dos personas totalmente aficionadas a escuchar música y buena música. Entonces ellos tenían muchísima música en su cabeza y como que querían un poco trascender el folclore, digamos, tradicional, que, claro, el folclore tiene una gran importancia en toda nuestra cultura porque el folclore hace parte de nuestra identidad, ¿no? Es la unión del blanco, el negro y el indio, y el tambor es parte fundamental de esa memoria. El tambor es el disco duro, ¿no? O sea, con el tambor vienen los cantos, los ritos, los juegos, los ritmos, la forma de construcción, viene la memoria, viene la tradición, viene la reunión, viene la revolución, la forma de comunicación, ¿no? Por medio del tambor. Por ejemplo, me contaba a mí uno de los Batata que uno de los tambores que se usaba en San Basilio de Palenque, que se llama el pechiche, que es un tambor que mide como 1 metro y punta, 1,20 m, algo así, es un tambor muy largo. Lo ponían en ciertos árboles con unas marcas y lo montaban, y entonces cuando los afros estaban buscando el palenque, ya sabían que en ese árbol había un tambor y se subían y tocaban y el otro le respondía, y ahí sabía que iba bien por el camino, que eran formas de comunicación. Entonces, claro, el folclore hace parte de la identidad de nosotros, o sea, es una parte fundamental, ¿no? Y no tiene nada que ver la música llanera con la música del Atlántico, con el bullerengue, ni con las gaitas, ni menos con el Pacífico, que es toda una nación que se formó a partir de diferentes memorias, de diferentes lugares de África, de diferentes culturas, y que hicieron básicamente una nación, ¿no? Entonces, obviamente entrar en el folclore es una cosa muy extensa y no quiero extenderme aquí con eso, pero mi papá y Jairo y Dalmiro tenían gran conocimiento del folclore, sobre todo de la costa atlántica, como de la música de la costa atlántica. Y algo que me parecía muy interesante de ellos dos era que fueron de las primeras personas, me atrevo a decir, como a mezclarlo con el jazz, a hacer fusiones, a hacer un poco lo que hacía el Curupira después, pero lo que pasa es que en esa época no tenían la difusión que tenían, no tuvieron el alcance que después todo lo que ha pasado con la música colombiana. Pero bueno, eso hace parte también como un poco de la carrera musical de Jairo, que también la quería contar, más allá de toda la investigación de tradición y de juegos y de oralidad que él hacía. También era un gran músico e intérprete, y pues eso, llegó a tocar con Delia Zapata, que no era, o sea, el ballet nacional. Para mí, Jairito lindo fue y será siempre juego, dedicación, alegría. Para mí, Jairito era puro amor, juego, puro goce y alegría, mucha alegría. ¿Qué canción era significativa
para Jairo y con cuál iniciaba, por ejemplo, los talleres o los encuentros, o cuál era ese arrullo, esa ronda? Yo me acuerdo de un juego que él siempre hacía en todas las reuniones familiares o cada vez que podía, y la verdad no sé si este juego, bueno, no sé qué origen tiene, y se llamaba el Chiqui Chiqui Bam Bam. Y el Chiqui Chiqui Bam Bam era básicamente un juego de imitación, de repetición, que duraba lo que dura esa frase, ¿no? Chiqui chiqui bam bam. Y esa frase iba acompañada de ciertos movimientos. Entonces, por ejemplo, él mientras que decía chiqui chiqui bam bam, o la primera persona, el juego es en una fila de personas. Entonces el primero tiene que imitar al segundo, el segundo tiene que imitar al tercero, el tercero al cuarto, y así sucesivamente. Y el que inicia empieza diciendo, por ejemplo, chiqui chiqui bam bam, mientras que levanta los brazos hacia una sola dirección, y después salta, y después se agacha, y así va siendo como una cadena de repetición y de coordinación, imitación. Y eso también, ese juego siempre lo jugaba Jairo, porque a mí me parece que un poco así funciona pues la cadena de tradición, ¿no? Chiqui Chiqui Bamba es como alguien juega, se lo enseña al otro, y ese otro lo adquiere como puede y se le enseña al de atrás, y lo que él memoriza es lo que le enseña al otro, y por eso también, digamos, es tan rico, ¿no? Porque tiene un poco de todos. O sea, al último ya le llega una información que quizás ha ido mutando después de todas las personas, ha ido mutando, ¿no? En una y otra, hasta llegar a la última, que no se sabe si era la verdadera. Hay muchas cosas que sí, obviamente, hablando desde el juego, hablando desde la música, obviamente hay cosas que se han conservado ahí, pero bueno, ya me voy un poco por las ramas, pero ese juego lo hacía mucho Jairo, me acuerdo mucho de eso. Es que a él le gustaba muchísimo poner a la gente a activarla, pero como comprometida con lo que había que hacer. Entonces él le metía ritmo, él le metía movimientos con el cuerpo, le metía canción, que era su facilidad de tocar el bombo, donde uno tiene que tener independencia con las dos manos, y además él cantaba. Entonces la voz por un lado, una mano por un lado, otra por el otro, y a él le encantaba hacer ese tipo de ejercicios. Siempre en todos los talleres había ejercicios donde la gente tenía que mirar si podía o no podía hacer un movimiento con una mano, otro con otro, ¿sí? Y este de Chiqui Chiqui Bam Bam tiene todos los elementos juntos, están en el mismo momento. Entonces era una manera de ir comprometiendo a cada uno con lo que cada uno podía hacer, irse ajustando al ritmo de todos, ir como complementándonos todos, cada uno con su hacer, una forma que siempre la ponía en los talleres. Con él comenzamos talleres, y fíjate lo que decía la Yola para complementar un poquito. Comenzamos talleres inclusive de hacer instrumentos sencillos para percutir con niños. Después se hacían talleres con esos instrumentos a aprender cantos. Entonces era la melodía, era el ritmo, terminábamos en juego, en ronda, y así se iban cambiando, ¿sí? Toda la gama que podía tener cada persona para irla desarrollando. Y ahí era donde mirábamos cómo el juego ayudaba en los niños a desarrollar cosas que ni siquiera la estaban pensando. Jugaban y la iban desarrollaban el ritmo, y así a nivel pedagógico empezamos a ver cómo el juego para el niño es tan importante. A través del juego, cómo se va aprendiendo en mil cosas que tienen que ver con la vida después. Eso siempre lo teníamos en cuenta, más que tener un tema específico o que se repitiera. Siempre se pensaba, era como toda esa parte pedagógica o esa parte que nos permitía llegar a otras funcionalidades, a otros momentos, a otras situaciones.
hay un arrullo que era característico de Jairo, y ese arrullo casi siempre en todos los talleres lo teníamos en cuenta para jugarlo con los niños, porque se lo jugaba, y al jugarlo con las mangas de los sacos o de las camisetas de los niños se hacía la cuna. Una manga era la cuna, la otra manga era el bebé, y con él se arrullaba. Y el arrullo es el de la Boluca, que es de la costa pacífica colombiana. Ese arrullo tiene un significado especial porque se lo puede utilizar de 3 maneras diferentes, y es como lo utilizan desde la tradición, que uno es como villancico, ¿sí? Se utiliza. El otro como arrorró o como arrullo, y un tercero es para despedir a los niños muertos. Para ellos era motivo de alegría el que los niños se vayan para otras dimensiones, porque era poderlos librar de que sean esclavos. Entonces es algo muy fuerte, pero también es importante tenerlo en cuenta, y nosotros lo seguimos haciendo en los talleres, porque también es una manera de demostrar y de dejar ver cómo los juegos, a través de los juegos tradicionales, podemos conocer también parte de la historia y cómo se fueron, cuando se inventaron o nacieron ese tipo de juegos tradicionales, tenía que ver con el entorno. Por eso es que ahora sí me adelanto un poquito a lo de la fundación, por eso es que ahora nosotros continuamos utilizando esas mismas herramientas como juegos, pero tratando de ponerlos dentro de este entorno. Qué interesante, porque ya como lo comentaban entonces tanto Susana como Miguel y Yola, hay una intervención del cuerpo constante y es nuestro primer territorio, ¿no? Entonces reconocerse ante el movimiento, ante el ritmo, la disociación, es muy interesante ponerse en riesgo, saber hasta dónde va uno. Lo que hablaba mi mamá, a esos niños se les dice chigualito y se les canta con un ritmo. O sea, hay también unos ritmos dedicados a ellos. Pues lo pueden escuchar así, por ejemplo, una agrupación que se llama Agrupación Changó en el tema chigualito. Y ellos también dicen no solamente que no va a sufrir como esclavo, sino que su alma está limpia y su espíritu está claro como el agua, y entonces va a ascender más rápido. Entonces solamente claro, ellos creen en el espíritu y que trasciende. Yo también lo creo igual, pero cuando son niños no tienen, digamos, la maldad que está en el mundo, entonces pueden trascender más rápido. Ese paréntesis. Gracias. Es súper importante esos paréntesis que nos contextualizan, y más esta época en la que fue esclavizada tantas personas y así como quien dice, nos toca sentarnos a hablar de esto y a reconocerlo y a coserlo y agarrarlo por aquí, agarrarlo por allá, y también de pronto a resignificar algunos juegos que nos hacen caer en cuenta que de pronto, como lo decía Yola, eran del entorno, pero ahorita ya nos hacen hacernos preguntas. ¿Es necesario? ¿Es adecuado? ¿Es cuidadoso con el otro? ¿Cómo hacen ustedes para elegir entonces para cada taller, cada encuentro que brindan, la música? Si dicen, bueno, vamos a comenzar todo con un arrullo o definitivamente una ronda para que los ponga arriba, y ya después de eso les tengo otra preguntita. Depende un poco de cuál es el público al que le vamos a llegar, porque le podemos llegar, o sea, cada vez nos damos cuenta que, y eso también viene un poquito de lo histórico, y es que hemos llegado a que con el juego podemos llegar a es interdisciplinario. Podemos llegar a cualquier tipo de público, de personas, cualquier tipo de espacio. Con el juego se puede trabajar, se puede llegar. Puede ser desde el punto de vista terapéutico, puede ser desde el punto de vista pedagógico, puede ser simplemente a los padres como parte de la formación, del conocimiento. Puede ser, o sea, depende del público, vamos organizando los talleres. Si queremos trabajar, por ejemplo, el género, comenzamos con el arrullo, por decir algo, ¿sí? Hay arrullos que nos permiten más eso o no, pero igual ya el arrullo, el afecto ya hace que nos miremos de otra manera, ¿sí? Y lo recibimos y lo contemplamos desde esas épocas, desde la infancia, incluso desde el vientre. Entonces, digamos que lo escogemos más dependiendo el taller a quién va dirigido y qué tipo de reflexión y a dónde vamos a llegar con ese taller. Como lo de Manuel Quintín, ¿te acuerdas? Muy bueno. Aquí quedamos más de uno así como sorprendidos con Manuel Quintín. Y además en un encuentro indígena, es como que
hablamos de eso mucho, el tema de reivindicar los juegos, qué están diciendo, qué significan, y chévere, porque nos preguntamos todo el tiempo qué estamos haciendo, no la mecanicidad, ¿no? Yola, tú querías decir algo, por favor. Yo quería, con respecto a lo que dice Susana, yo quería también comentar que muchas veces inclusive podemos, de acuerdo al público al que va a ir dirigido el taller, podemos hacer como una preselección, nunca hacemos una selección de juegos, de canciones, sino que a medida que el taller se va desarrollando, van surgiendo nuevas preguntas, nuevas situaciones, nuevos sentimientos, y eso hace que cambiemos el juego que ya lo teníamos preestablecido. Entonces, por eso podemos empezar con algún juego, pero el mismo taller nos va diciendo por dónde es que hay que seguir, ¿sí? El mismo público, lo que representa y lo que hace el juego. O sea, el juego te guía hacia donde, el mismo taller con el juego te guía hacia qué otro punto hay que seguir. Era eso lo que quería complementar. Aunque yo también debo decir que, bueno, se han empezado, yo no hago tantos talleres con ellas dos, en realidad aquí las Master of Masters son ellas dos de los talleres, pero los que yo he hecho también empezamos con uno que se llama el pajarito, ¿te acuerdas? El pajarito, para que la gente se presente. Se empieza casi siempre con ahorita me recuerdan cómo era ese juego. También intentábamos meter siempre, pues, digamos, juegos de palabras, juegos de coordinación. Por ejemplo, los de coordinación para grupos son muy buenos, porque de alguna manera, cuando uno está en un equipo, digamos, de gente que ya se conoce, pueden haber ciertas dinámicas piramidales, por así decirlas, ¿no? O sea, como de estructuras, de diferentes estructuras de, no sé, de la forma de relacionarse de la gente. No sé si hay una persona, estamos el jefe o el profesor, o los juegos, por ejemplo, como Don Ramón trabaja, que son juegos de coordinación donde todos se sientan en una ronda y se van pasando un objeto al mismo tiempo. Tienen que coordinarse todos, porque si alguno se queda, pues ya no funciona el juego, ¿no? O sea, es mientras Don Ramón trabaja, Periquín jugando está al compás que va llevando con su triqui, triqui, tra. Y esto que está sonando son los objetos que la gente le va pasando de una mano a la otra, ¿no? Como una cadena de coordinación. Y eso de alguna manera es muy lindo, porque además de que es coordinación, donde la gente tiene que trabajar con el otro, de alguna manera desaparecen cualquier tipo de jerarquía, ¿no? Ya estás de igual a igual, ya no eres tú el que está dando el taller, por ejemplo, ya estás jugando a igual que todos. Entonces ese tipo de juegos, por ejemplo, siempre intentamos que estén, porque de alguna manera ayudan a que el colectivo empiece a trabajar, y lo que decían ellas, como que ese tipo de dinámicas hace que funcione mucho más fácil el grupo. ¿Qué tipo de respuesta han recibido de la comunidad? Pues yo diría que tanto a la música folclórica como tal, no, porque nosotros lo que trabajamos fundamentalmente, o lo que hacemos fundamentalmente, son con los juegos tradicionales colombianos, ¿sí? Obviamente que dentro de los juegos la mayoría, casi todos, tienen música, y es música obviamente porque son juegos de la tradición colombiana, es música también tradicional colombiana, ¿sí? Pero la respuesta siempre ha sido positiva. La primera respuesta, que es lo que nos deja ver que sí es positiva, es la sonrisa. Cuando es una sonrisa común, cuando es una sonrisa de todo el colectivo con el que se está trabajando, pues uno dice, hay satisfacción, hay disfrute, hay goce, y estamos aprovechando este taller. Esa es como la respuesta inicial, que es la que nos da la motivación para continuar con más ganas en el taller, ¿sí? Y al final, después de varios juegos donde nos los hemos disfrutado y los hemos gozado todos, porque ahí todos participamos del juego, es cuando hacemos el momento de reflexión. Siempre dejamos un momento de reflexión, o después de cada juego o después de que se
ya hemos desarrollado varios juegos y hacemos una evaluación. Y en los momentos de reflexión es donde surgen muchos sentimientos espontáneos, donde nos hablan de lo que ha sido la importante que es jugar, donde muchas veces no se había caído en cuenta que como adultos y también podemos seguir siendo niños jugando, pero no solo el disfrute del juego, sino también lo que nos permite reflexionar y lo que nos permite ver. En el juego, en el ejemplo que estaba poniendo Miguel ahora, es algo que nos permite ver al otro, o sea, estar siempre pensando en el otro para no me equivoco yo, porque si yo me equivoco también hago equivocar al otro. Entonces es ver al otro. Y esos son los momentos donde podemos reflexionar sobre muchos aspectos de la vida que son muy, muy bonitos, porque cada uno expresa lo que sintió al jugar. Es que también vemos que para las personas no solamente es que se vuelva una herramienta, que se vuelva incluso para los profesores, para apoyarse, pero se sale un poco de eso en el taller en la medida en que cuando estamos jugando perdemos como la noción incluso del tiempo, y después cuando hacemos una reflexión sobre cuando se acaba es cuando nos damos cuenta y evaluamos, donde se puede evaluar qué está pasando, qué estamos haciendo, qué se ha logrado, qué se hizo. Cada uno en ese espejo en que se mira, se mide también. Entonces ahí es donde vemos como la respuesta a lo que hemos hecho. Ahí es donde podemos ver cuál es el pensamiento de cada uno, cuál es el sentimiento, cómo se sintió, cuál fue esa emoción que le produjo. Y ahí es cuando podemos evaluar realmente. Como es interdisciplinario, como decía, entonces es cuando se puede perfectamente ver cómo es, sentir cómo es, cómo lo sienten los demás y cómo lo expresan los demás. Más que una respuesta, digamos, de alguien, hay muchísimas opiniones alrededor de la gente en general, pero digamos que es lo que más sobresale es esa respuesta inmediata después de cada taller. Yo también siento que hay dos puntos que relucen mucho, y es cómo la gente se conecta con su niño interior. Y conectarse con su niño interior es estar presente, totalmente presente, ¿no? Aquí y ahora, como que eso es algo que siempre sucede en los talleres, que la gente cuando está jugando, ya lo decía Susana ahorita, la gente no tiene tiempo, ¿no? Se va al espacio-tiempo, está totalmente presente. Que eso también es una herramienta, ¿no? Fundamental. Es como, imagínate si trabajáramos de esa manera, ahí presentes totalmente, o no sé, o amáramos de esa manera. O sea, como que eso es una herramienta que es muy difícil de llegar, y el juego y la música te hacen estar presente totalmente. Entonces y ahí entra el otro punto, que es el ritmo, ¿no? El ritmo interno, la conexión con tu ritmo, con tu forma rítmica de jugar, con tu coordinación, con el ritmo con el que haces las cosas, con tu coordinación y con todo tu cuerpo. Es de las cosas que también la gente, siento yo que, bueno, al menos digamos los talleres que también yo he dado, aparte es como encontrar tu ritmo interno es fundamental. Ay, Jairito, para mí fue juego, canto, alegría, armonía, mucho amor. Nos dio mucho amor Jairo. Y bueno, disciplina también. Jairito tal vez uno de los seres humanos más lindos que he conocido. Y tenía muchas historias y dichos chistosos. Uno que me acuerdo mucho es: Jairito, ¿me haces un fa? Fa. Te quiero, Jairo. Para mí Jairito es Jairito lindo. Siempre que uno se dirigía a él decía que tocaba decirle Jairito lindo, y realmente era Jairito lindo, que nos acompañó nuestra niñez con música, con alegría, con chistes malos y buenos, con regaños también, pero sobre todo una grandeza, como dice Manu, gigante. Él era el gigante de la música y de todo. Y Jairito lindo también es Miguel, y es cante juegue, y es Yolita, y es música y alegría. Siempre te quiero y te adoro, Jairito lindo.
La compilación para el libro y el CD la realiza Jairo y empiezan a crear ya con toda la creatividad, la narración, la música, la forma de contarnos, la pedagogía. Pero ¿qué desafíos ha enfrentado Cantejuegue en este tiempo desde su creación? Pues desafíos han sido muchos, porque de todas maneras, cuando a ti te preguntan la fundación qué es, qué pretende, cuál es su objetivo, qué hace la fundación, y cuando uno les contesta, pues el hilo conductor, la columna vertebral de la fundación es parte de los juegos tradicionales como constructor de comunidad, como reconstructor del tejido social, como reafianzadora de la identidad en la niñez, ¿sí? Y la respuesta general es, bueno, ¿y qué es la tradición oral? O sea, ¿para qué sirve la tradición oral? Ya eso es un desafío, ¿sí? El poder no solo entenderlo, sino hacerlo consciente, interiorizar que la tradición oral es fundamental para todo el desarrollo del ser humano, porque es que en la tradición, desde ahí nosotros partimos de nuestras raíces y toda nuestra memoria y todo nuestro pasado y nuestro presente, nuestro futuro, viene precisamente a partir de todo eso que viene desde atrás y que lo seguimos contando y lo seguimos comunicando. Entonces, el mayor desafío es ese, o sea, es lograr que sí, que el juego es importante, que el juego tradicional es fundamental y que con el juego sí se puede construir comunidad. Ese es uno de los desafíos. Yo siento que otro desafío en este momento es la era digital. También hemos pensado muchas veces con la Yola, bueno, con Tuti también, pero con la Yola he hablado mucho de eso, y es cómo llevar la música tradicional, los juegos tradicionales a la era digital, a todo esto que está pasando. Cómo reinventarse, por ejemplo, un juego de arrullos a un celular, ¿no? Que se puede, que hay formas, pero eso creo que es un gran desafío que todavía no tiene respuesta para el mundo. Además de la inteligencia artificial, ¿será que nos va a arrullar? Yo complementaría ahí que en este momento sí se nos ha vuelto un desafío grande, un poquito lo que decía Miguel, pero desde otro punto, y era el juego que se presenta ahora, donde individualiza tanto la relación de los niños con la máquina, individualiza el juego porque es ellos con la máquina o frente a la máquina. Entonces es difícil, es todo un reto sacarlos de ahí y lograr que retomen esos juegos tradicionales. Ahora, al niño siempre le gusta compartir con otro niño. Los niños no tienen problema de comunicarse, de jugar, de entenderse. No necesitan ni saber el nombre del otro porque simplemente están ahí y ya juguemos. Pero de todas maneras, los juegos tradicionales tienen una estructura que es muy interesante porque convoca, y el gran reto es seguir teniendo en cuenta, seguir buscando que sigan en nuestra vida, siga el juego tradicional teniendo vigencia, que siga allí, que se vea la importancia, sobre todo por el aprendizaje. Ahí aprendemos a vivir socialmente. Entonces, que no se pierda eso, que la tecnología no nos haga un quite. Es un gran desafío. Y hay algo que yo quería no complementar con respecto al tema que estamos hablando, pero sí hay algo que es importante también, que lo hemos logrado ya hablando de la hora, de lo que es ahora la Fundación Cantejuegue, y es que otro de los objetivos o otro de los elementos que también son importantes para nosotros es la interculturalidad. ¿Por qué es importante? Porque es que estamos en un mundo globalizado, ¿sí? La aldea global, como decía McLuhan, y dentro de esa aldea global tienen todas las culturas, alcanzan ahí. Entonces, eso ha hecho que nosotros nos unamos con otros países para lograr hacer una red que se llama la Red Jugando Juntos por el Mundo, y es donde estamos trabajando la interculturalidad, sobre todo con Argentina. Hemos trabajado también con España, hemos tenido como los aportes de otros países de Latinoamérica y de las Islas Canarias. Eso ha sido importante en la medida que hemos logrado también hacer encuentros. Queremos también sacar proyectos adelante porque nos parece esencial en este momento, ya que tocamos todo lo que es la parte virtual y lo que tocamos todo ese globo que somos ahora. Entonces nos pareció también que era importante, y ese es otro de los desafíos. Por supuesto, y más en este momento donde la migración es un tema que tenemos, por favor, que hablar.
hablar y también humanizar. Ya para cerrar, vamos a invitarlos a que escuchen otros recuerdos que tienen de Jairo Guerra, que es quien nos convoca en este podcast. Un gran amigo grande, mi amigo grande con quien me sentía feliz. Lo adoraba, lo adoro, me protegía, me enseñaba, estuvo conmigo en muchos momentos en mi infancia. Lo recuerdo siempre con una energía chéverísima, feliz, divertido, mamando gallo. Me acuerdo tanto de una frase que todavía la uso en muchas cosas y es, aunque estuviéramos bravos. Me encantaba cómo mamaba gallo y toda la alegría. Me acuerdo una vez que le perdí, por allá en Sopó le perdí una cegueta y le tocó desmontar todo un granero para encontrar la cegueta y nunca la encontró. Era paciente, amoroso, paciente conmigo, una súper persona. Siempre lo tengo en mi corazón. He tenido muchos sueños con él a través de todos estos años y he sentido su presencia muy cerca. Así que lo veo y lo siento con actualidad, no con recuerdo. O sea, lo recuerdo emocionalmente, pero también en el presente, porque lo he tenido presente en mis sueños, porque me he soñado con él. Eso es lo que recuerdo de mi adorado tío Jairo. Él sabe que lo quiero mucho. Jairo para mí es una persona, un ejemplo de berraquera, de seguridad, de que todas las cosas pueden salir, de amistad grande, de cariño, de afecto, de sencillez. Bueno, hay muchas, lo que dice la nena es cierto. Es una persona con mucho cariño, de mucho amor y muchas cosas más. Y música, su música, eso era la alegría, la tranquilidad, la seguridad. Jairo Guerra y yo somos Virgos y eso nos identifica y nos une siempre. Desde siempre teníamos eso como que compartíamos. Mucha música, alegría, apoyo y el aunque estuviéramos bravos, que hasta hoy yo lo uso ahora. Mucho amor también. Ay, para mí Jairo, muchas cosas. Yo podría decir generosidad, honestidad, congruencia entre lo que pensaba y cómo vivía. Y de verdad, lo que dice María me parece increíble. Nunca perdió su niño. Siempre tuvo esa parte niña de uno. Siempre estaba ahí. Alegría, baile, música, ritmo. Tantas cosas. Es muy difícil definirlo en una sola palabra. Bueno, para mí el tío Jairo representaba mucha alegría, risa, diversión, juego, el poder molestar, hacer bromas y obviamente también música, ¿no? Como lo fue toda la familia en algún momento. Creo que ese es como su gran legado para todos. Recuerdo mucho su sonrisa, su risa y cómo molestaba a la abuela. Era fantástico saber que iba a ir junto con Yola y Migue a visitar la casa o que podíamos ir allá a pasar rato junto a él y junto a Yola y junto a Migue. Entonces para mí significó eso: juego, alegría, risas, música. Banca del Parque Radio. Bueno, y volvemos para que ustedes nos cuenten la tarea del día de hoy. Bueno, yo les tengo una tarea y es que recojamos alguno de los juegos tradicionales. Si no lo sabemos, maravilloso. Si no, lo preguntamos a nuestros padres, madres, abuelos, abuelas o algún viejo o vieja por ahí que ellos se saben muchos juegos y que lo metamos dentro de este contexto. O sea, que transformemos ese juego, pero dejemos la esencia del juego para convertirlo, para jugarlo ya dentro de este contexto y poderlo compartir con nuestros niños y niñas. Yo tengo una tarea y es que cada una y cada uno de donde esté, de donde nos escuche, se interese o haga un conteo y si quiere una investigación un poquito más allá de cuántos ritmos tradicionales hay en su zona y cuántos conoce.
Esa es mi tarea. Y la mía sería con la tradición oral. Nos preguntemos qué hemos recibido tradicional, qué ha venido de la tradición oral, qué recordamos que hemos aprendido desde la tradición oral. Bueno, este podcast en homenaje a Jairo Guerra Peña es con la ilusión de mantener las voces, los sonidos, la narración, el juego tradicional, por supuesto, la juntanza. Los invitamos a que escuchen los otros podcasts que tenemos también con la Fundación Cantejuegue y también a que visiten sus redes sociales que nos las van a contar a continuación, por favor. Tenemos como perfil, tenemos a Rondas Cantejuegue, como página está la Fundación Cantejuegue, estas dos en Facebook, y en Instagram está también la Fundación Cantejuegue, o si no a través del WhatsApp. Por todos estos lados nos pueden ubicar y conocer nuestro trabajo. Siempre serán bienvenidos. Recuerden que también está ese libro maravilloso que nos hace soñar, que se llama Para que la ronda ronde, el canto cante y el juego juegue. Esta compilación en este libro maravilloso con una carátula preciosa que nos hace soñar y jugar, estar en la realidad, como decía también Miguel, estar aquí y ahora. Les agradecemos muchísimo por su presencia, por sentarse en esta banca. Bueno, muchas gracias a la banda por esta invitación. Qué orgullo me da saber que después de 25 años de Jairo no estar en este plano, siga siendo recordado y homenajeado por todo lo que hizo, y que la ronda y el canto sigan jugando. Gracias. Bueno, mil gracias a Banca del Parque, que nos ha acogido con todo ese amor y donde cabemos todos. Definitivamente todos cabemos aquí. Y mi invitación es en homenaje a Jairo, que la ronda siga rondando, que el canto siga cantando y que el juego siga jugando. Hagdi, muchas gracias por tu invitación, muchas gracias. Ha sido muchos momentos muy agradables. Qué delicia contar contigo y contar con ustedes, la Banca del Parque. Muchas gracias a todos los oyentes. Así es, gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado. En cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, aquí en Colombia, lo pensamos, le mandamos un abrazo gigante y esperamos que se atreva a hacer estas tareas y que se atreva también a escuchar el resto de podcasts. También vendrá otro muy interesante en el que nos cuentan qué va a desarrollar la Fundación Cantejuegue en la Semana de la Esperanza. Así que no se lo pierdan. Recuerden que en la edición y producción, Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. En la lúdica siempre encontramos juegos y cantos apropiados y necesarios para la educación, el desarrollo integral del individuo. Existen en nuestro país juegos que preparan al niño desde muy temprana edad y que en muchos casos conservan la versión original de su raíz étnica. Duérmase, niña, que tengo que hacer. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.